Bueno, le estamos con Leticia acá para compartir una demo con sus agentes. Gracias, Leti, por este espacio, por compartir este tiempo con nosotros y por compartir con la comunidad también. Sí, gracias a ustedes también por la oportunidad de mostrar acá. Y bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Dale, todo tuyo. Ah, bueno, bueno, Carla, yo estoy acá como parte de la convocatoria que habías hecho de un poco ampliar el conocimiento en comunidad y aprendizaje colaborativo, que lanzaste la convocatoria respecto a cómo estaban integrando el uso de la inteligencia artificial y agentes, el QA. Entonces, yo voy a compartir pantalla para mostrar uno de los flujos donde he implementado soluciones agénticas, pero antes de esto, para caer un poco en contexto, porque ya voy a compartir la solución y voy a correr los agentes. Perfecto, Hay muchas formas de trabajo agéntico hoy con la inteligencia artificial. es Yo lo cierto. que sí digo siempre y recomiendo que tienes primero que entender qué es la inteligencia artificial como sistema y luego buscar cuáles son las formas de trabajo que se están aplicando hoy. Y entonces, cuando conozcas esas dos cosas, entonces puedes decidir ahora, bueno, necesito resolver este problema con la inteligencia artificial, voy a poder hacer esto y esto. Entonces, luego desarrollas el método de trabajo para hacer la solución del problema. Entonces, hay que entender primero esas cosas. ¿Por qué? Hay mucha información en torno al tema de trabajo agéntico y hay muchas formas de trabajo también. Hay trabajo, o sea, hacer un agente de inteligencia artificial sencillamente es utilizar la capacidad de los LLM para hacer tareas y trabajos precisos, concretos, que permitan controlar el contexto y también lo que sería la eficiencia del modelo para resolver el problema en cuanto al razonamiento que aplique, a que no alucine, a la precisión que va a tener para resolver ese problema. Por ejemplo, si tú le tiras un problema muy amplio, como siempre digo, créame los test case para X funcionalidad. Eso es un problema demasiado grande Dale. que requiere muchas etapas de razonamiento y te va a producir una lista, una tabla muy linda con ID, nombre, título, descripción. Pero eso quizás no son los casos que tú Claro. necesites. Entonces, ahí hay un trabajo previo que hay que entender cuáles son los riesgos, qué te importa más, si conviene aplicar una partición de equivalencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Mm? Y si tú prioridad tienes también. todo, exactamente, ¿qué criterio de priorización vas a aplicar? Si tú colocas todos esos criterios que serían parámetros de razonamiento y lo colocas a una forma un poco concentrada, que te permite incluso auditar y repetir, porque tú vas a hacer caso hoy con partición de equivalencia, pero en la próxima funcionalidad puede que lo necesites usar. Entonces, ahí hay una oportunidad para agentizar ese trabajo. Entonces, Ujú. tú nada más revisarías el producto que sale. Entonces, partiendo de esa idea del concepto de agente, es como uno va a escoger la forma de trabajo. Hay formas de trabajo agénticas que viven sistemas que ya vienen incorporados, Ujú. software que son agentes en sí mismos, como Cloud Code, Claudio, que es el más famoso. Entonces, tú te descargas a Claudio, en tu sistema operativo vive, Claudio tiene capacidad de lo que se le llama bucle agéntico, puede interactuar con archivos de tu sistema operativo, editar, crear según las restricciones que le coloque, Claro. y puede hacerlo de manera general del sistema operativo o del directorio general tuyo de usuario o proyectos específicos donde tú hagas el INI de Claudio. Entonces, esa es una forma de trabajo. También se puede trabajar, que en este caso yo uso mucho más porque me permite, si vas con Claudio, con quien sea, lo puedes mover, con el mecanismo de crear agentes, subagentes y skill, porque ya Bien. eso es para crear una sistematización un poco de flujos de trabajo. Entonces, Muy bien. ya no es como en un principio del prompt que pasaste al INMD donde colocabas un montón de cosas, Sí, sino es es como más crear. específico ahora. Exacto, flujos de trabajo. Si tú usas Claudio, Claudio va a ser como que el motor que va a utilizar el LLM de Anthropic, es lo Ujú. único que va a ser así, porque Claudio utiliza por detrás esos modelos de Claude Sonnet, Haiku y de Opus. Entonces, Claudio como tal es el motor que va a interactuar con el LLM, pero también va a interactuar con tu sistema operativo y va a usar tus agentes o lo que tú creaste como agente en un proyecto determinado. Entonces, en este proyecto yo voy a trabajar con estos agentes, estos skills, pero yo soy el que voy a actuar. Lo Ujú. mismo yo hago, pero con los agentes que viven embebidos en los editores de código Ujú. para el que sea, para Guija, Copilot, Antigravity, Windsurf, Cursor, el que sea. No, no importa ese tema. Hay preferencias porque hay algunas cosas que te convienen más, ciertas features que tiene algún editor, otro no, en fin. Sí. Lo principal es crear métodos de trabajo o equipos de agentes que hagan esos trabajos, que interactúen en procesos que hacemos nosotros como QA, que Ujú. tú lo puedas mover. Da lo mismo si tú te vas para esta empresa y en esta empresa hay que trabajar con Guija Copilot porque lo Ujú. pagan, o van a trabajar con Claudio porque es lo que pagan, o con, qué sé yo, con Codex porque pagan la suscripción de OpenAI, no importa. Lo importante es que tú puedas, tengo este grupo de agentes, por ejemplo, para hacer una agentización de un flujo de trabajo, incluyendo automatización e integración continua a través del MCP con Guija, por ejemplo, para Cypress. Ujú. Entonces, tú me voy para cualquier empresa, me Claro. muevo y yo tengo mi grupo de Claro, agentes. que sea reutilizable. Bien. Exactamente. En este caso, yo ahora, desde esa perspectiva, voy a compartir acá una solución que yo desarrollé para una
empresa, porque también hago algunas cosas a veces independientes de consultoría, era para resolver el problema de a ver, también esa es otra cosa. Todo no se puede delegar a la inteligencia artificial. Hay Sí. que ver dónde está la oportunidad, dónde se va a resolver un cuello de botella, dónde hay demora, porque el QA tiene que, por ejemplo, el recurso QA es una sola persona Mm, y tiene que estar en 2 y 3 proyectos, que es bastante común en el contexto. Entonces, ¿dónde puedo yo beneficiarme de la inteligencia artificial? Porque claro. me va a dar esta agilidad, pero ya yo antes hice una etapa de planificación, de decisión, de precisión de lo que va a ser el modelo con lo que yo haga de la capacidad de la gente. Sí, lo ¿Cómo se que hace un agente? se menciona típicamente el human in the loop. Exacto, pero ahí lo minimiza porque ya has hecho toda una etapa que hay un costo previo, porque Sí. hay que hacer una planificación. Pero siempre que tú tengas bien claro, bien dominado y definido esa gran tarea intelectual, esa Ujú, parte previa, si tú sabes hacer, diseñar, o sea, o crear una estrategia de, no lo voy a llamar estrategia, vamos a hablar nada más de diseñar test case ujú, para API, que sean basados en suite de datos, de validaciones de datos, validaciones de edge case, tú sabes hacerlo. Entonces, como ya tú sabes qué tienes que tener en cuenta, como sabes que, cómo haría, lo único que tú haces es colocar eso a modo de instrucción en un documento, Markdown, que es el lenguaje por excelencia ujú, donde se logra mejor comunicación con la IA y mayor control de consumo de token. Escribes eso en un Markdown, lo colocas y eso es lo que va a constituir tu agente, lo que ujú, sería el agente, porque es que está creando como una especie de sistema ujú, descrito, en vez de hacerlo por código, lo estás haciendo con el lenguaje Markdown y eso es un sistema, que eso es el agente concretamente. ¿Qué significa? Que el agente del editor va a utilizar ese archivo y con eso es con lo que va a hacer la tarea por todo lo que está definido allí, controla o lo que se llama ahora el harness, que no es más que parametrizar. Si va a hacer los test case de API, lo va a hacer de esta forma, con esta característica, con estas restricciones, ujú. no puede bypassar esto, no puede, entonces Es como solamente para es tenerlo eso. un poco más controlado, digamos que no divague tanto. Es para precisamente para controlar la precisión de razonamiento. Ujú. Si es para esto, incluso te ahorra el tema de tener que estar describiendo todo el tiempo, este es el contexto, lo quiero para esto. Ah, sí. Lo defines una única vez, e incluso no le tienes que decir ni para qué va a usarse ni dónde usarse. Eso lo decides tú, ¿no? Ujú, Entonces, es el tema de describir, del concepto también de skill, cuando son cosas quizás más pequeñas, repetitivas, que se pueden utilizar en diferentes proyectos, entre otras características, y el agente ya va más a flujo, a tomar decisiones, interactuar con otros agentes, eso es lo que sobrepasa el skill. Una misma skill puede utilizar a varios agentes, entonces son esos matices un poco ahí entre que es un skill, que es un sí, agente. está súper interesante, no, no lo había escuchado. O sea, hasta ahora era como trabajar con una gente, ahora es como una orquesta de gente. Exactamente. Y bueno, hay otras cosas que superan más, pero también la mayor capacidad es incluso Sí, conecta a un MCP. sí. Ya sea directamente con Claude, por ejemplo, que muchos conocen el comando MCP, o por los editores, los agentes de los editores también te permiten conectar MCP. Entonces, tú tienes todo, hiciste todo tu análisis de requerimiento, creaste tus casos, etcétera. Lo vas a mandar a Jira porque utilizan Confluence. No vas y copias y pegas. El MCP lo que va a permitir es que la gente se vaya a comunicar directamente con la herramienta, pueda acceder a datos, pueda ejecutar incluso comandos, porque hasta con entorno implica, y ya tú no copias y pegas. Ujú. Todo eso lo va a hacer la gente, pero tú sí definiste qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, es un mundo, Sí, está genial. es un mundo. Entonces, esta solución voy a ir compartiendo ya Dale. acá. A ver, me dice que está deshabilitado acá. A ver. Sí, está deshabilitado. Mm, Esta era una para resolver un problema de una empresa, que es lo que estaba comentando, que no tenía, o sea, tenía una sola persona haciendo los trabajos de Cuba y no había un análisis no se hacía la etapa de análisis de requerimiento. Además de que era una startup en plena formación y a veces se van atropellando muchas cosas. Nosotros tenemos la idea del Scrum, de la Agile, pero en muchas empresas no se aplica, cosa que no es lo adecuado porque es gestión. Pero entonces, ¿cómo resolvemos una cosa que es necesaria y que impacta en el control de la calidad? Porque si tú no tienes unos requerimientos con todo el análisis y detalle que se necesita, ¿cómo vas a definir cómo se va a aceptar el trabajo terminado? ¿Cuáles son los escenarios de uso? Nada de eso existía. Entonces, ¿cómo agentizando todas esas análisis en torno a lo que sería un requerimiento que fundamentalmente lo transmitía la persona que se comunicaba con el cliente en un formato bastante parecido al que maneja la IEE, que es el sistema actúa como, o el sistema hace tal cosa. Entonces, ya. Y brevemente, someramente, como usuario quiero para la estructura del ujú. formato de la historia de usuario. Ya, no había más nada. No había, no que criterio de aceptación, no había un Gherkin, nada, absolutamente nada. Entonces era, toma eso, trata de definir cómo vas a validar, cómo vas a verificar sin tener esa realmente, o sea, sin buscar esos criterios de validación y verificación que nosotros sabemos que hacen falta. Ujú, Que además, ¿por qué se determinó hacer esta solución? Porque
resolvía el criterio de aplicar el shipless testing. Entonces, desde esta perspectiva fue que se determinó hacer toda esta solución. Entonces, ahí se ve, Carla, ¿no? Sí, 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 perfecto. Ajá, bueno. Espera, primero déjame cerrar el automático acá. A ver, yo acá estoy utilizando anti-gravity, pero como repetí, esto realmente es agnóstico, no determina el editor que vas a usar. Acá viene estando lo que sería la estructura del proyecto, que es el que hablo que va a ser reutilizable. Este proyecto lo que contiene son agentes y skill. Entonces, la organización de un directorio o de un proyecto o de agentes y de skill puede variar en dependencia de los recursos, en dependencia del tiempo que se dedica a hacer la solución y en dependencia de las necesidades reales. No es obligatorio que tenga esta estructura. Lo que sí hay es que tener claro que si creas agentes, si te conviene un equipo de múltiples agentes, o si vas a trabajar con orquestador y agente. Entonces, son decisiones también que hay que determinar. En este caso, la solución fue creada con un orquestador y dos agentes. Entonces, acá me viene quedando lo que sería la conformación del directorio. Acá vemos que está el directorio, el subdirectorio, perdón. De los subagentes, ACE son las referencias que va a utilizar el orquestador. A ver, este sería el orquestador que vive en la raíz del repositorio. ACE son las referencias que va a utilizar para validar la salida que genera cada uno de sus subagentes. Este project context vendría, o manifiesto que le llaman en otras partes, viene siendo la información general de contexto que el único que lo va a manejar es el orquestador. Ahora yo explico con el diagrama mejor. Y este queda por fuera totalmente, que esto es un agente revisor, que se va a activar. O sea, toda esta solución tiene su capa de verificación y validación, porque sería lo mismo de decir, dale, haz esto y cómo sabes que lo que está Claro, haciendo, pero es luego, como que una última revisión de todo lo... Está genial. tal cual. Y además el orquestador también va validando el output que genera cada subagente. Y entonces también está el criterio del fixing loop o loop fix, como quieras, que si un trabajo que tenía que hacer un subagente no cumplió con los estándares preestablecidos, la respuesta esperada y la respuesta actual, entonces él activa, hace el trigger del fixing loop y vuelve a mandar al subagente a que vuelva a arreglar el trabajo en el problema que tuvo. Entonces, por supuesto, también esto hay que establecer el límite. Yo en este Ujú, caso, era un proyecto pequeño, establecí que había 2 intentos nada más. Al claro, tercer intento ya le comunica al usuario, porque si tú le dejas que haga el fixing loop externo, un loop al fin se queda ahí, se queda ahí. Entonces, claro. todo es con Y criterio. consumiendo token, obviamente. Exactamente. Entonces, este agente revisor, además, es un concepto un poco más allá que aplica lo que serían los eval de la solución o sea, de cuando se implementa una skill, cuando se implementa o fundamentalmente contra las skills. Te ayuda a medir cuántos tokens se consumieron, cuál fue el tiempo de respuesta y cuál fue la evaluación, evaluar el LLM, Claro. el resultado del LLM, entre una respuesta esperada, las assertions, no es Ujú, nada. Entonces, ujú, es de esto lo que se va a encargar este agente externo totalmente al flujo para evitar la contaminación, porque si fuera dentro del flujo, corres el riesgo de que la gente te diga, sí, esto está bien, esto lo hizo, esto claro. pasó. Entonces, son criterios también que hay que tener. Está bárbaro. Hay validaciones que se hacen dentro del flujo, que la genera el orquestador, y hay validaciones que se hacen externas para controlar eficiencia y poder incluso auditar, porque si tú estás haciendo esta solución con un modelo de Anthropic, por ejemplo, con CloudSonnet, y mañana quieres usar un modelo de Google, ¿no? Alguna Sí. versión de Gemini, Ujú. puedes comprobar con cuál de los dos modelos, Ah, cómo se comportó la solución, cuál consumió más token, ese tipo de cosas. está bárbaro. Entonces, voy a ir directamente a mostrar el orquestador. Vamos a mostrarlo mejor acá, que se ve más bonito, como decía, en Markdown, que es lo fundamental, es una de las habilidades. Yo hace poco compartía un PDF sobre esto. Hay que aprender a escribir con Markdown porque los LLM fueron entrenados fundamentalmente con mucha data en Markdown, pero además el Markdown establece una estructura de arquitectura, ya digo, de jerarquía, perdón, utilizando los anchor, que son los símbolos de número, Ujú. como acá vemos. Entonces, el que tiene uno solo es el que tiene mayor nivel de relevancia, como la idea de título, Claro, como, subtítulo. sí, Entonces, eso te iba a decir, como en los documentos que tenés como distinto encabezado uno, encabezado dos. exactamente. Esto acá él le va ayudando a la gente a moverse en el B. Ujú, Aquí lo cierro todo, pero si yo nada más me voy acá y así. claro. Las cosas que son relevantes. Acá ves que yo más o menos, esto sería el System Prompt que fue definido para el orquestador. ¿Ves? Ujú, Acá tenemos lo fundamental, lo que sería cuál es el objetivo de la gente, ¿no? bueno, El input, esto más bien son detalles de arquitectura que también son parámetros que va a tener en cuenta para trabajar, las tareas. Aquí lo que se define es el flujo entre sus agentes. Y esta parte de arriba es también una buena práctica recomendada por Anthropic, pero que es utilizable y aplicable todo proyecto, uso digo. agéntico. Ah, Exacto. Agregar los campos iniciales de configuración de la gente en YAML. O sea, es un archivo ujú, que combina YAML con Markdown. ¿Por qué?
porque cuando esto vive en el directorio y tú le dices a la gente, y tienes sobre todo un grupo de skill, necesito que, aquí por ejemplo, no, este es el orquestador, necesito que me analices eh, test case o analízame el resultado de test case y genérame un reporte de los test case. Entonces, él, ¿qué hace la gente? Él va revisando, él hace una carga primera y revisa cuáles son las skills que viven en tu sistema operativo, pero primero busca, él machea, porque aquí trabajamos, lo que hace la IA es buscar machear entre la mejor probabilidad por el análisis de texto. Entonces, ¿cuál coincide con eso que está diciendo? Ah, bueno, Box Report, análisis de texto. Entonces, estos campos que se colocan en Gmail cargan como una especie de configuración rápida. Cuando la gente vea que en la skill que va a decir el nombre y la descripción que dice para qué se usa y cuándo se usa, él va a cargar esa skill y sabe que esa es Claro, la que tiene que claro. utilizar para hacer esa tarea. Está Entonces, genial, esta es la idea de combinar el Gmail con el Markdown. está genial. Acá era el ejemplo de la solución de la que comentaba. Están bastante chicos para mí acá, pero bueno, intentar leer. A ver, no sé. A ver, esta es la solución. Todo esto que está acá aparecería como lo que es el equipo de QA, QA Requirement Analyzer Team. En este caso está mostrado en español. Yo recomiendo que si manejas el inglés, lo hagas en inglés para Mejor. lograr Ujú, mejor control de los tokens con los modelos. ujú. Pero con español funciona, lo que demuestra que no es el idioma, sino la solución. Entonces, este es el equipo como tal de QA. Acá es el primer agente, que es el orquestador, y los dos subagentes. Entonces, el orquestador se va a encargar de gestionar el request del usuario, que va a ser ese input de requerimiento, el sistema actúa como, y como usuario quiero esa breve Ujú. ambigua historia de usuario que hablamos, va a validar los artefactos que van a generar sus dos subagentes, activará, aquí vemos que está seleccionado, el trigger del el fixing loop en caso de que los subagentes no entreguen lo que tienen que hacer, y además es el que va a manejar información de contexto relevante. Como esto está aplicado para un proyecto de software, de un e-commerce, él es el que tiene información de reglas de negocio, Ujú. pero bastante resumida. Él es el único que maneja esto. Entonces, cuando llega un requerimiento que tiene que ver, o sea, entra el requerimiento, el orquestador revisa en ese project contest o manifiesto las reglas de negocio que tienen que ver con eso que entró precisamente macheando por texto, como trabajan los LLM, y busca esa información ahí, carga lo que sea relevante. Entonces, se lo pasa al primer subagente. O sea, los subagentes son los que van a ejecutar el análisis de requerimiento. Entonces, ¿qué permite esto? Concentrar lo que serían tareas de Claro, validación, el request del usuario, control de contexto y tareas ejecutivas. claro, como Entonces, separar las cosas, digamos. claro, si todo esto se hubiese colocado en un único archivo del orquestador o como un AGNMD, estaremos hablando de 500 líneas de código y más. Entonces, cada vez que tenga que ejecutar ese flujo, tiene que cargar esa cantidad en un mismo momento. Entonces, cada vez que tú le vuelves a preguntar a esa gente, mientras vas intercambiando, que va haciendo los análisis, él vuelve a cargar el archivo entero. Claro, Entonces, no es lo mismo que ya él recibe la entrada y él sabe que tiene, incluso el trigger está definido, el flujo, para cuando el usuario, así mismo, cuando el input que va a recibir es este, cuando entra el input, lo que vas a hacer es activar tal subagente con la ruta, el path directo a donde esté el subagente, sencillamente el nombre, porque ya sabe que es el orquestador. Segundo subagente es el que se va a encargar de esa información que le pasa, pero contiene también los parámetros que le permiten razonar y crear criterios de aceptación escritos en lenguaje Gherkin, teniendo en cuenta varios elementos que se definieron para este negocio. Y además, él también va a extraer de ese contexto que le están pasando qué elementos implican escenarios de uso relativos a requerimientos no funcionales. claro. Si se trata de un login, estamos hablando de que hay cuestiones de seguridad. Entonces, Ujú. por poner un ejemplo de un requerimiento funcional, si hay un tema de interacción, está también un tiempo de respuesta de carga de la página. Eso también es performance, Ujú. etcétera. Entonces, él termina de hacer su trabajo, él genera el resultado, que son los criterios de aceptación y además aquellos elementos no funcionales que hay que tener en cuenta en el refinamiento de ese requerimiento, y se lo pasa al otro subagente. El otro subagente se encarga de otra tarea. Él no toca lo que generó Claro, el anterior. claro, la Entonces, respuesta, sí. él, exacto, ellos se comunican aplicando el concepto de hand-off. Está el human in the loop, que es el humano en el medio. Yo podría estar revisando en este medio cuando este termina, pero yo Ujú. no lo hago. Aquí yo aplico el concepto de hand-off. Entonces, por eso yo decía el tema de planificación y la etapa previa. Ahí va. Entonces, ¿cómo se comunican? Mediante JSON. Lo mismo pasa cuando aplican el MCP, cuando se comunican con otras aplicaciones o servicios Ujú. de tercero, es mediante una estructura de un JSON. El MCP, cuando se define el protocolo, es un JSON.
Entonces, lo que tiene que hacer este agente, él genera un reporte que lo genera en Markdown, pero la comunicación de los datos importantes que requeriría el siguiente subagente se lo pasa en un JSON. Entonces, ese JSON contiene información que es relevante de acuerdo a los escenarios de uso, pero el segundo subagente lo que hace es evaluar los riesgos. Ahí se aplica el matriz de priorización por riesgo, perdón, que él tampoco alucina. Se le dice cuando un riesgo es crítico, menos Ujú, crítico, ujú, y analiza también la severidad. Yo agregué aquí también un cálculo de un script con Python, que es lo que va a cuantificar, según los datos que entregue del escenario, cuándo se puede considerar el riesgo alto, bajo, medio, etcétera, claro. cuánto se da como crítico, ¿no? Pero también tiene en cuenta la información de lo que sería eh, las OWASP Top 10, que lo tiene en cuenta como parte del análisis para posibles riesgos de seguridad, los riesgos que se definen de negocio según el modelo de uso, el contexto de uso de la aplicación, entre otros elementos. Y además, teniendo en cuenta esta información, hace sugerencias de cuál es la estrategia de QA recomendada, que es más bien, no son test case, sino que no debería faltar para con lo que serían los quality gate, es un poco dar esa información también para que ya te permita trazar de ahí en adelante una estrategia de calidad. Porque todo esto, decía, fue en el contexto de no tener QA. Entonces, esto es lo que le decía, este es el documento renderizado Markdown. Aquí hablé, por último, ya el orquestador, como decía, valida todo esto, aplica un trigger en caso de que se necesite y hace los entregables que lo va a generar. Se encarga de entregar al usuario el reporte Markdown con todo lo del análisis de requerimiento y un JSON que permite conectarse con una aplicación externa como por ejemplo Jira, si ahí tuviera que hacerse. Además, está el concepto que son los scripts, porque también la idea es economizar mucho aquí el trabajo del agente. Si yo necesito aplicar un script que corra en una terminal o un cálculo muy utilizado, por ejemplo, si voy a hacer una cosa para automatizar, Ujú. hipotéticamente, eso se coloca dentro de la misma carpeta de las skills, porque estos agentes tienen sus skills. Entonces, en la carpeta del skill que va a utilizar este agente para hacer, que es el evaluador de riesgo y de recomendación de la estrategia de QA, tiene dos skills. Una va a ser para los riesgos y una va a ser para lo del QA separado. Cada skill, o dentro del directorio de cada skill, van a vivir los subdirectorios que son los que va a necesitar la skill. Si la skill debe ejecutar un comando, un cálculo, un script, se coloca en el directorio script. Si necesita una referencia de un documento, un estándar específico, como por ejemplo, ahí agregué lo de la OWA Top 10, ahí va a vivir la referencia. O sea que Evitas, todo eso es editable, digamos, no es que ya exacto, venga. Ahí va. tú lo creas todo. Evitas que aquí voy a hablar ya en materia de vamos a ver acá están los subagentes de lo que hablaba, Sí, creo voy a que nos hablar del quedan segundo. 2 o 3 minutos, te voy avisando una duda que se nos corte. Bueno, entonces vamos a correrlo, vamos a correrlo. Pero yo creo que A en el ver, diagramita se entendió bastante bien cómo trabaja. sí, sí, acá yo voy a colocar el requerimiento, uno de prueba de ejemplo y una historia de usuario. Aquí yo había definido los criterios. A ver, entonces acá vamos a dárselo. Siempre digo read de orchestrator para que primero cargue esto, vea cuál es su trabajo y ahí él va a decir que él va a saber que tiene dos subagentes y Ujú, cuál es su contexto de trabajo, que además tiene que cargar el proyecto MD y ahí te da toda esa información. claro, está Él está genial. diciendo su Pero vos, trabajo. como comentando así un poquito por arriba, que vos dijiste que este proyecto nació porque faltaba el área de QA, pero un QA bien perfectamente podría también servirle todo este material. Claro, exactamente, porque precisamente te va a asistir en tareas de estar revisando, o sea, de agilizar y gestionar lo que sería el refinamiento de Yo lo veo requerimientos como por una el lado del práctica de tiempo, Shift. de leer historias de usuario y toda esta cosa, ¿no? Como que Ajá, te ahorraría. exacto. Ese flujo de trabajo que uno puede tener, que son los sprints rápidos, o sea, con esto lo puedes, o sea, lo vas a agentizar y ganas eficiencia. Porque Ujú, entonces vas a tener o sea, es contar con la IA para que te ayude a hacer todos esos análisis, por supuesto, con control, precisión, y te ayuda a ganar eficiencia en eso. Porque si fueras el único QA, que suele pasar, sí, ¿cómo vas a resolver esto? sí, sí, tal cual. ¿Y Entonces, esto Leti, está disponible? ¿Cómo es el tema de si uno quiere acceder a esto? bueno, mira, yo eso es trabajo customizable, trabajando para consultoría. Yo lo que sí voy a hacer, prueba es que tengo muchas cosas en paralelo. Yo sí voy a subir en el repositorio de GitHub, que lo voy a colocar por el LinkedIn también. Voy a ir subiendo esto como repositorio. Porque, ¿qué pasa? Hay cosas que fueron integradas como flujos y necesidades reales, ¿ves? Y entonces tengo Claro. que separar.
para ver qué puedo sacar y qué sí podría colocar a Claro, disposición de la comunidad. está genial. Y lo voy a colocar porque además le voy a colocar el reviewer y cómo tienen que correrlo. El ¿Ves? concepto del Acá, reviewer, ese me encantó, porque la verdad hasta ahora creo que no lo había escuchado. Algo que revise el trabajo de los demás, de agentes. ex- bueno, acá donde ves están los OPU que me generó. Acá debería yo ver, acá sale esto está señalado así porque sale en la de eso de Markdown, que yo lo tengo para que ¿cómo es el plugin? Entonces, esto viene, ves que me generó ¿cómo se llama esto? Eh, um, los escenarios. Ujú. Entonces, acá vemos rápido un La análisis de severidad. riesgo. Ujú. Exacto. Acá fue bastante rápido porque este era Era sencillo. cortito, ahí va. Exacto. Entonces, acá vemos cómo me genera el output final del requerimiento, del trabajo que hizo en el JSON, que era lo que decía que tú podías conectar. Ahora te voy a correr es más complejo. Ajá, este es más complejo. Entonces vamos acá a la gente. Vea, esto incluso la forma en la que tenía que responderme, decirme cuáles fueron los artefactos que generó, todo lo que él creó. Incluso este último está creado con la intención de hacer como una memoria que Ujú. permita que cuando la gente vuelva a correr, si tiene que hacer un Se va análisis hacia ahí. similar, toma, Claro, exacto, y no tiene que volver a correr todo claro. eso y no tiene que consumir nuevamente. Perfecto, perfecto. Analiza este requerimiento. Ay, no sé si... Este es otro requerimiento más complejo que aplica criterios de seguridad. Entonces, ¿qué te permite esto? Ya no vas a trabajar con los agentes o con un LLM en la web, sino que va a vivir Claro. dentro de tu sistema. Pero Eso, la idea eso te es iba a decir, por un tema de seguridad, todo esto, como lo manejaba también. O sea, esto está exactamente, todo local, no va a subir nada. exactamente. No sube nada. De hecho, también hay restricciones que no debe colocar ningún artefacto de salida, ni credenciales, ni datos que violen la Personal Identity Information, porque está dentro de lo que serían las referencias de seguridad que él va a manejar para hacer análisis de riesgo. Entonces, en los artefactos que genere, él no puede colocar. Ahí ¿Ves? va. Aquí Perfecto. tenemos el primero, vemos que tiene la misma salida y tenemos el segundo en un sistema que es probabilístico. Estamos teniendo el mismo output nuevamente. Ahora acá yo voy a aceptarlo. Voy entonces el segundo debe ser este, sí. Acá tenemos el segundo, que era un poquito más complejo. Segundo, acá está el 5 crítico, que era el nivel de riesgo crítico que Ujú. tenía que ver con autenticación, seguridad. O sea, que lo que debía hacer fue lo que procesó. Yo esto porque lo tenía definido ya en el trigger que había utilizado. O sea, porque el requerimiento que él estaba procesando aquí, a ver, es este. Era este, el sistema de procesar el pago de la orden utilizando tarjeta de crédito. Aquí estamos hablando de pago. Ujú. Automáticamente era crítico porque a regla de negocio se había considerado crítico los pagos por un e-commerce. Mm. Entonces, eh, uy, de aquí es lo de la idea de qué podemos hacer con agente. Ya te digo, este es bastante sencillo, pero bueno, A mí muchas me, cosas. a mí me resulta complicado. Me resultó súper completo porque por esto que yo venía de un agente, trabajar con un agente, en contexto, bla, bla, pero esto ya es como un orquestador, con varios agentes, con skill, con un reviewer, o sea, para mí súper completo, para mi nivel, ¿no? Me pareció súper completo. Y bueno, nada, sí, yo creo que también te aviso para hacer extensa la comunidad que te sigue cuando vaya subiendo a tu repositorio Perfecto, eso te iba a para decir. que puedan reutilizarlo. Perfecto, me pareció, la verdad, súper completo, Leticia. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, chao.